Hola, este es el vídeo número 10 del curso de visión artificial de SensoPart y en este vídeo se va a explicar el detector de calibre y además la función de calibración de la cámara. Para ello se va a simular una V20 Allround en su versión monocromática y además para la explicación, para entender mejor cómo funciona este tipo de detectores, se va a cargar unas imágenes, en este caso son dos imágenes, que se llaman explicación 1 y explicación 2, que son las siguientes. En primer lugar, voy a añadir un detector, el detector de calibre, que sirve para medir distancias entre bordes, como indica en la descripción, y básicamente se utiliza para realizar mediciones de la siguiente forma. Aquí, cuando insertamos el detector, nos aparece una región de interés, un ROI de color amarillo, que en este detector concreto lo llamaremos mejor sonda, ya que serán sondas de medición. En este caso, la sonda por defecto es esta de aquí. Aquí hay cuatro tipos de sondas diferentes que ahora veremos. El primer tipo de sonda es una sonda doble, que aunque es un único recuadro, funciona de la siguiente forma. En primer lugar, empieza la medición por la parte izquierda, por esta parte de aquí. Entonces, lo que hace es, empieza buscando un borde o una transición que podemos elegir si es una transición de claro a oscuro, como es esta, una transición de oscuro a claro, o una transición cualquiera, independientemente de si es de claro a oscuro o de oscuro a claro, como sería el caso. Entonces, lo que hace es empieza desde el límite de la región izquierdo y empieza a buscar una transición. Y donde la encuentra, que es justo aquí donde se da el cambio entre el blanco y el gris oscuro, empieza la medición. En este punto empezaría a medir. Y continuaría la medición, aquí se puede ver en la línea verde donde empieza y la flecha verde donde continúa la medición. Y aquí la medición finalizaría justo donde termina el borde derecho. Es decir, hemos dicho que esta sonda es una sonda doble, entonces la parte izquierda marca el inicio de la medición y la parte derecha indica el fin de la medición, que lo que hace es justamente lo contrario. Empieza desde la parte derecha y avanza hacia la izquierda, en el sentido de la flecha, esta amarilla. Y cuando encuentra una transición cualquiera, de oscuro a claro, de claro a oscuro, entonces marca el punto de finalización de la medición. Y esto sería lo que mediría. Entonces, si vemos la imagen completa, se está midiendo desde aquí hasta este punto de aquí. Y esto es un total de una distancia de 1048 píxeles. ¿Vale? Entonces, así es como funciona a grosso modo este detector con este tipo de sonda. Como se puede ver, la distancia nos la da en píxeles y esto es algo pues, con lo cual no se suele trabajar porque trabajar en píxeles no es lo común. Si se quiere trabajar en unidades del sistema internacional, como son milímetros, centímetros, metros o demás, se debe hacer un calibrado de la cámara. Y esto lo veremos más adelante al final del vídeo. Entonces, volviendo aquí a la parte inferior donde están los parámetros de configuración, se ha visto que está el tipo de sonda y hemos visto el tipo este doble y para explicar las demás características o los demás parámetros que se pueden utilizar, voy a coger una sonda simple, como es la siguiente, esta de aquí. Esta sonda lo que hace es, como es una única sonda, una sonda simple, empieza a medir desde el inicio del ROI, es decir, desde la parte izquierda, y mide la distancia hasta que encuentra una transición. Una transición ya sea de claro a oscuro o de oscuro a claro. Y esto lo voy a utilizar para explicar el apartado o la configuración de fuerza del borde. En esta imagen se ve perfectamente. Si estiro el detector para que abarque toda la pieza esta de diferentes colores de gris y negro, se puede ver que
Si le doy a la pestaña resultados, aquí me estará indicando las diferentes fuerzas del borde o los diferentes contrastes, si son más grandes o más pequeños, y si son entre claro oscuro o de oscuro a claro. Me explico. Este primer borde lo que hace es, empiezo en color blanco, empiezo a avanzar hacia el gris oscuro, y en el momento en el que toco en el gris oscuro, se puede ver aquí que hay, a ver si así lo veo un poco mejor, así se ve mejor. Aquí se ve que hay un borde, ¿vale? Y es un borde negativo, se puede ver que va hacia abajo, y es porque la transición hace descender. Si nos acordamos en los apuntes, el blanco era 255 y el negro era 0. Entonces, si estoy pasando de blanco, que es 255, a un valor inferior, lo que hago es restar. Entonces es un borde negativo, por eso la punta va hacia abajo. Entonces, aquí encontraría un borde que va de claro a oscuro, continuaría avanzando y después encontraría aquí en este punto, encontraría justo lo contrario, porque es un borde que va de oscuro a más clarito. Entonces, lo que hago es un borde positivo, que es esto que se puede ver aquí. Si continúa avanzando la sonda, encontraría otra vez otro borde que es similar porque vuelve al mismo color, pero vuelve a ser negativo porque pasa de claro a oscuro. Y finalmente encontramos otro borde de claro a oscuro, gris claro a negro oscuro, que sería este, y por último pasar de completamente negro a completamente blanco, que este sería un borde positivo. Entonces, ¿cómo se trabaja con esto? Con esto se trabaja de la siguiente forma. Al final, vamos a poner como ejemplo que si quisiera medir la distancia que hay desde el inicio de la región de interés hasta el color negro, por ejemplo. Entonces, yo lo que tendría que hacer es decirle que la transición que estoy buscando es una transición de claro, ¿no? Porque es color blanco, de claro a oscuro. En este caso puedo coger esta de aquí, que es de claro a oscuro, y ahora le tengo que decir cómo de oscuro es, o cómo de fuerte tiene que ser esa transición. Esto se llamará fuerza del borde. Entonces, si empiezo a ajustar esta fuerza, veré que esta banda, que es el umbral que yo estoy moviendo, empieza a descender. Y en el momento en el que descienda más que el gris este oscuro, ya pasará a medir la distancia al negro. Es justo en este punto de aquí. Ahora ya se puede ver que se está midiendo desde aquí hasta esta línea, porque este punto de aquí, lo voy a aumentar un puntito más para que se vea mejor, este punto de aquí ya no es relevante para la sonda, sino que es el siguiente, que es justamente este, el negro. Vale, entonces ya habría conseguido ajustar para que me diera la distancia entre el inicio y el negro. Aquí tendría una distancia, la que sea, en píxeles de 947, por ejemplo. Vale, entonces esta sería la forma de trabajar con fuerza del borde. Y después, en la siguiente imagen, además también se puede realizar un suavizado de los bordes. Esto, para más información, se puede referir al manual. Pero bueno, realmente lo que también es muy importante es conocer este parámetro de aquí, que son lo que se llaman las bandas de búsqueda. Y para ello, para la explicación, se va a utilizar la siguiente imagen. En esta imagen, voy a eliminar el detector para que se vea un poco mejor. Esta imagen es una imagen que tiene diferentes aristas de colores blanco y negro para que haya transiciones muy claras. Entonces, aquí la problemática que nos podemos encontrar si utilizamos el detector de calibre sin un ajuste previo es que, por ejemplo, en caso de que yo quisiera medir, no sé, voy a poner una sonda simple para verlo un poco mejor y imaginando que quisiera medir, yo cojo y abro esto para que se vea toda la imagen. Si quisiera medir, por ejemplo, la arista
que está más cercana, la que sobresale más, por ejemplo, esta arista de aquí, para, no sé, para hacer un pick and place, por ejemplo, y no tropezar con algún objeto que haya, por pequeño que sea. Ahora mismo no me lo detectaría. Y aunque yo jugara con las diferentes fuerzas del borde, las fuerzas de borde que hay son muy similares en todos los casos. Aquí se puede ver que siempre coge la línea esta central porque es donde más grande es la transición, ¿no? Donde más píxeles hay acumulados en negro y es la que coge como ganadora, ¿no? Y la que coge. Entonces, lo que hay que saber es que además el detector este de calibre, la región delimitada, lo que hace es dividirla en diferentes bandas de búsqueda. Es decir, en este caso, como estoy utilizando 3 bandas de búsqueda, el detector está dividido en 3 partes, que si nos fijamos aquí, en la parte superior tengo la primera banda de búsqueda, después en la parte central tendría la segunda y en la parte de abajo tendría la tercera. ¿Qué ocurre? Que al ser bandas tan grandes, solamente coge como punto de referencia la parte central, que es justamente donde está la X. Y es donde precisamente tropieza, encuentra un borde, que es aquí en la parte central, sería el borde central. En este punto de aquí encontraría este punto central otra vez y aquí pues lo mismo, ¿no? Entonces no me estaría dando la distancia que yo necesito. Entonces, para resolver este problema lo que tengo que hacer es aumentar las bandas de búsqueda de forma que la imagen la subdivida en tantas divisiones como sean necesarias para que encuentre aristas tan finas como puede ser esta. Entonces, cuando empiezo a incrementar las bandas de búsqueda, veo que va incrementando el número de bandas y se va haciendo más pequeño el espacio o las líneas de división de mi región de interés. Entonces aquí ahora mismo tengo, por ejemplo, 20 bandas de búsqueda y aquí así que tengo muchísimas más opciones donde elegir, aunque continúa dándome una medida que no es la que a mí más me convence, ¿no? Pero bueno, tendría esta sería la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y así hasta 20. Y puedo ver que justo la número 17 es la que cae en la arista que yo estaba buscando, que es esta de aquí. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer, una vez modificadas las bandas de búsqueda, le tengo que decir qué banda de búsqueda es la que yo necesito que me coja. Le puedo decir que me coja, esto lo voy a hacer con la ventana de resultados abierta. Aquí me está cogiendo siempre la banda de búsqueda que le dé una distancia máxima. En este caso, la distancia máxima serían estos 2 puntos de aquí, por eso me coge como ganador este. Me coge esta distancia porque es la máxima. En el caso este sería justo lo contrario, es la distancia mínima que hay entre la parte izquierda y esto. Entonces lo único que tendría que hacer es decirle, no, quiero que el primer punto que encuentres es el que detectes. Le doy a mínimo y automáticamente me coge como banda ganadora la banda 17, que es la que a mí me interesaría. Y entonces ya me da esta medición. Y aquí puedo ver el resultado. Distancia 125 píxeles. En cambio, si cogiera la máxima, me daría este resultado de aquí y la distancia sería 1000 píxeles, 1048, a grosso modo. Vale, entonces, y además de coger la distancia mínima o máxima y jugar con el número de bandas de búsqueda, también se puede coger la distancia media de todas las bandas de búsqueda, que sería justamente esta, o una mediana, que la mediana sería esta, que sería los puntos que más se repiten. Entonces, pues bueno, esto es los parámetros que más se utilizan a la hora de medir distancias y demás. Y en cuanto a los tipos de sonda, pues hemos visto 2 y ahora hay 2 más que son sondas que son independientes una de la otra. Esta es exactamente igual que la primera que hemos visto. Una marca el inicio de la medida y el otro marca el fin de la medida.
y empiezan de izquierda a derecha y de derecha a izquierda respectivamente. Y en cambio, esta cuarta sonda de aquí es justamente lo contrario. Esta se empieza de izquierda a derecha ambas. Entonces yo puedo medir, por ejemplo, la distancia que hay entre este punto y estoy empezando la medida siempre desde la derecha. Y esto me sirve para transiciones tanto entre claro a oscuro o de oscuro a claro. Podría hacer mediciones mucho más alejadas una de la otra o coger puntos de referencia que no estén en el mismo eje. Otra cosa a considerar también muy importante es algo tan sencillo como rotar, hacer una rotación. Para rotar la región de interés se debe hacer clic en esta flecha de color negro y ya se puede establecer la rotación para que la medición se ajuste a lo que queramos. Y si queremos hacer una rotación un poco más precisa, haciendo clic y sin soltar mientras se pulsa la tecla de mayúscula o la de Shift, los pasos que da son de 15 en 15. Esto sería 0, 15, 30, 45, 60 y así, hasta 90, 180, 270 y 360. ¿De acuerdo? Entonces, este sería un poco los parámetros del detector. Y ahora, como ya se ha visto, todas las distancias nos las está dando en píxeles y eso es porque la cámara todavía no está calibrada. Así que para obtener una distancia en milímetros, en centímetros o en metros, o incluso en pulgadas, se debe hacer una calibración. Para ello, voy a borrar las imágenes estas que tengo cargadas y voy a cargar otras imágenes que están en la carpeta de calibración regla. Y esta calibración se llama calibración por escalados, es la calibración más rápida y más sencilla de realizar y además también la más imprecisa. Elimino bueno, antes de eliminar el detector aquí, si yo lo que pretendo es medir esta cuchilla, aquí puedo ver que elijo una sonda sencilla, como puede ser esta de aquí, ¿vale? Y el ancho de esto me dice que son 108,4 píxeles. Pero bueno, con esto es bastante difícil trabajar. Así que me vengo a tarea y en la parte de tarea, ahora como me está molestando este detector, si pulso en este botón, solo veré el detector sobre el que estoy trabajando. Pero bueno, lo que voy a hacer es eliminarlo y así ya no me molesta más. Entonces, en calibración, la parte de la pestaña en tarea, calibración, aquí hay diferentes métodos de calibración que se utilizan para diferentes aplicaciones y demás. En este curso se verá este de aquí, que lo vamos a, perdón, el de escalado, que se va a explicar ahora mismo, y el de la plantilla de calibración, que se va a explicar. Se necesita una cámara física, no se puede hacer en modo simulación, entonces se verá en la clase presencial. Entonces, el de escalado de medidas, lo que tengo que hacer es elegir este método de calibración, elegir la unidad, que puedo elegir entre milímetros, centímetros, metros, pulgadas o una unidad arbitraria. Elijo milímetros, le doy aquí a la flecha siguiente. Entonces, esto es muy sencillo, consiste en lo siguiente. Yo le he hecho una foto a una regla porque sé lo que mide las distancias en una regla, aunque podría haber medido en el mundo real esta pieza y que ya puedo ver que mide 7 milímetros y cogerlo como referencia. Pero bueno, voy a coger una distancia de referencia en la imagen. Y lo que voy a hacer es establecer una correlación entre píxeles y distancia en el mundo real. Y así la cámara ya sabrá qué tamaño tiene cada píxel. Entonces, voy a coger, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 milímetros, por ejemplo. Intento que esto sea una línea recta y lo pongo así, aproximadamente. ¿Vale? Más o menos en el centro, ahí estaría bastante centrado. Y aquí me dice que en la imagen hay 62,33 píxeles y yo sé que esto es 1, 2, 3 y 4 milímetros en el mundo real. Entonces, le doy a 4, intro, y la cámara ya estaría calibrada, ya estaría funcionando. De hecho, ahora puedo
venirme al detector de calibre, continuar trabajando con ello y ahora si mido esta pieza, me dice que efectivamente mide 7 milímetros y no 100 y algo píxeles como me daba al principio. Y con esto ya es más fácil trabajar. Comentarios sobre este escalado. Este escalado es muy rápido, pero es el más impreciso y solamente se puede utilizar, como se puede ver en el punto 5 de los apuntes, en el apartado de calibración, en el 5214. Este método de calibración únicamente se puede utilizar cuando la cámara está completamente perpendicular al objeto, es decir, a 90 grados del objeto. En el momento en el que haya una inclinación, por la aberración óptica, ya no se verá correctamente. Habrá una distorsión y las medidas ya no serán las reales. Normalmente la cámara se suelen utilizar inclinaciones, sobre todo cuando se necesita evitar reflejos y se utiliza la iluminación interna, así que es muy probable que esté inclinada y este método que acabamos de ver pues no sea el más correcto. Aquí se puede ver una imagen también con la aberración óptica, el mismo objeto, simplemente dándole una inclinación a la cámara. Así que nada, ahora ya si quisiera medir las diferentes piezas, son 3 piezas iguales, lo único que tendría que hacer es rotar para ajustar bien al ancho y me daría pues eso, alrededor de 7 milímetros, redondeando a un decimal. Este sería 6,93, este de aquí lo mismo, 7,026 y este si lo vuelvo a rotar pues igual, 6,98, casi 7. Vale, entonces, por último, en la pestaña de distancia, lo que se puede hacer es establecer el umbral de la distancia para que me dé la pieza como errónea o no. Por ejemplo, si yo aquí quisiera que la pieza esta tenga una tolerancia de, no sé, de 0,1 milímetro, pues le podría decir que entre 6,9 y 7,1 milímetros, pues las piezas son correctas porque es la tolerancia que tengo, pero en el momento en el que no sea así, pues que me da una señal de error. Entonces esta estaría dentro del rango, me daría una señal de OK. Esta de aquí, si por lo que sea fuera más gruesa, fuera de 8, ya me daría una señal de no OK. Y esta de aquí, pues si entra dentro de rango 7,065, pues me daría una señal de OK. Y a partir de ahí, pues se pueden utilizar las señales digitales o mandar esta información por comunicación. Así que nada, este ha sido el vídeo del detector de calibre y de la función de calibración. Un saludo.